Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Eu sou Sandra Bastos, otorrinolaringologista aqui em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Hoje nós temos o grande prazer de receber um convidado internacional. Olha só como o Zcast está chique, recebendo pessoas de fora do Brasil. E nós temos o grande prazer hoje de estar com o Juan Cardona, ele que é fonoaudiólogo formado pela Universidade Nacional da Colômbia, com especialização em audiologia pela Universidade Íbero. E há 9 anos atua na EarLogic, que é focado em tecnologias para o diagnóstico e tratamento do zumbido. Então, hoje nós vamos falar de uma tecnologia inovadora, voltada mais para a ideia de uma terapia sonora, e hoje é o Juan que vai nos presentear aí com esse episódio do Zcast. Bem-vindo, Juan. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bom, vamos lá. Para começar, eu queria que você falasse para a gente qual é o nome exato aí dessa tecnologia, esse novo recurso do qual a gente vai conversar hoje e de onde surgiu a ideia para essa solução que você vai nos contar hoje. La tecnología que representamos en EarLogic está constituida de una plataforma. Esta plataforma la conforman 3 software. 2 de ellos están dedicados para el diagnóstico y el seguimiento de la función auditiva. El primero es AMA PTA. Es un software designado para hacer procedimientos de microaudiometría. Eso quiere decir procedimientos que van a tener muchos más puntos frecuenciales que lo que se realiza en una audiometría convencional. Esto con el fin de poder identificar pequeñas lesiones o pequeños cambios abruptos que se pueden llegar a presentar en el audiograma de los pacientes. El segundo software que utilizamos para buscar, digamos que la relación de estos cambios o de estas lesiones, se llama Tinnitus Less. El Tinnitus Less es un software que tiene la visualización digital de la cóclea y que lo que permite es tener muchos más puntos de equiparación que lo que podemos tener normalmente con un audiómetro. Entonces, estos dos vienen configurando una serie de herramientas que están siendo utilizadas específicamente para profundizar el diagnóstico de los pacientes con tinnitus. Y por otra parte, en línea con estas 2 primeras tecnologías, tenemos una tercera que se llama Reve 134. Este Reve 134 es un software que nos sirve para programar frecuencias personalizadas con las mismas líneas de especificidad frecuencial que las anteriores. Entonces, tenemos una disposición de 134 puntos frecuenciales para poder hacer las estimulaciones y con esto desarrollar un programa de tratamiento. El programa de tratamiento se llama tratamiento de sonido condicionado y ese tratamiento de sonido condicionado es en conjunto de las 3 tecnologías lo que se está desarrollando actualmente. Então, peraí. Então, são bueno, 3 etapas. Tem a microaudiometria, que faz um diagnóstico mais minucioso, audiométrico do paciente. O outro é o tinnitus less, que é basicamente uma acufenometria, que a gente chama no Brasil, é a identificação de onde está o zumbido, é isso? Os 2 primeiros são o diagnóstico, e o terceiro já é o tratamento, onde você coloca som Sí. a depender da frequência do zumbido do paciente, é isso? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, el último está diseñado para programar estímulos. La decisión de programación de los estímulos está bajo la línea de protocolo, que en este caso es a decisión del audiólogo, pero está basada en un principio. El principio es dónde se encuentran las lesiones auditivas, dónde se encuentra la irregularidad en los registros de microaudiometría, cómo se equipara el tinnitus, a fin de generar un cambio en el sistema auditivo de los pacientes y con esto pues obtener una mejora del tinnitus. Essa terceira etapa, como que ela chama, Juan? Ya hablando de cómo se integran los software para el tratamiento, o sea, nosotros representamos las tecnologías, pero en realidad las tecnologías se integran en un tratamiento. Entonces, la integración de las tecnologías en el tratamiento se llama tratamiento de sonido condicionado. Tratamento de zumbido condicionado. Tá. Uhum. Eu só não entendi muito bem exatamente o que o paciente ouve. Então, assim, você faz o diagnóstico, de novo, repetindo, do nível de audição dele, com a microaudiometria. Ele faz uma audiometria que a gente conhece e, além disso, ele faz uma microaudiometria. Isso, ele faz os 2 exames? Sí. Ou não precisa? Sí, Eu queria que você explicasse também melhor o que é essa microaudiometria. Para mim não ficou muito claro. Ok,
Contestando la primera pregunta, entonces normalmente sí se hace, o sea, se hace primero una audiometría tonal y este examen es después de la audiometría tonal. Este examen está diseñado precisamente es para profundizar el diagnóstico o la definición de la curva audiométrica. No está diseñado específicamente como para el tema de diagnóstico. Entonces, los pacientes deben de contar con una audiometría previa a esta para poder pasar a el examen de microaudiometría. Ahora, puntualizando el examen de microaudiometría, en qué consiste y cómo es un examen que está basado en la ejecución de un algoritmo. Ese algoritmo se encuentra dentro del programa, que el programa es AMA-PTA, y este programa lo que hace es utilizar un algoritmo generando la presentación de estímulos y el paciente va dando respuesta a la presentación de esos estímulos cuando lo percibe. Entonces, de esta forma, el algoritmo va ayudando al paciente a realizar un proceso que es básicamente dibujar su audiograma. Esto se hace de esta forma por varias razones. Una de las razones más fuertes es, aunque es un examen subjetivo, este examen nos ayuda a disminuir la subjetividad de la prueba. Normalmente cuando estamos haciendo pruebas de audición, como la audiometría tonal, estamos sujetos a una subjetividad relativamente alta. Tenemos el evaluador y el paciente. El paciente puede entender algo y el evaluador puede entender otra cosa. En este caso tenemos una prueba que es subjetiva porque los pacientes igual están dando sus respuestas frente a una instrucción, pero el algoritmo no cambia de acuerdo al paciente o de acuerdo a nada. El algoritmo simplemente presenta y recoge la información verificando que se cumplan con unos criterios para lograr establecer los mínimos de audición del paciente. A microaudiometria, ele faz sozinho? Ele faz com o computador, é isso? Ou alguém aplica nele o estímulo sonoro? Sí, se hace desde el computador, o sea, la microaudiometría, bueno, el software de microaudiometría se descarga en el computador, está basado para funcionar en un sistema de computación, digamos que en la mayoría de ellos, y lo que se hace es que se utilizan entornos controlados para poder obtener las respuestas. Por ejemplo, así como donde yo estoy ahora, que es un entorno sonoro controlado acústicamente o una cabina sonoamortiguada para poder desarrollarla como tal. Había otra pregunta que no alcancé a contestar y es, ustedes consultaban acerca de cómo apareció la tecnología y de por qué apareció la tecnología. Entonces resulta que la tecnología realmente aparece por una persona que se llama Sam Kwak. Sam Kwak es ingeniero con algunas maestrías en musicología y con algunos doctorados también en el tema de psicoacústica. Esta persona que tiene como ocupación tener exposición a ruido, comienza a experimentar el tinnitus. Y al experimentar el tinnitus, entonces acude a la consulta de otorrinolaringología. Y en la consulta le envían los exámenes de rutina. Envían una audiometría, él va con su audiometría nuevamente con el médico y el médico le dice, tienes tu audición funcional. Ante lo cual él se pregunta si la escala musical, que es como él entiende el proceso, si la escala musical está fraccionada en tantos puntos, ¿por qué una audiometría solamente me está mostrando 6 puntos? Y de ahí él entonces comienza a diseñar estas tecnologías, primero en búsqueda de profundizar el diagnóstico auditivo y que son los exámenes de audiometría tonal. Con estos exámenes de audiometría tonal, él lo que refiere cuando llega con el médico es que se encuentran normales, se encuentran bien, pero a él le queda la incógnita de dónde están las otras mediciones de las que él tenía referencia por la escala musical. Entonces, el médico le dice que realmente para eso no existe tecnología que genere esse tipo de procedimento. São 3 etapas, pelo que a gente está entendendo aqui, né? Então vamos fazer um resumo do que você falou agora em português, aqui do que eu entendi. Então, a etapa é fazer. São duas etapas de diagnóstico e uma etapa que já seria o tratamento. Mas aí tudo você chama de terapia sonora condicionada, é isso?
Mas aí é a microaudiometria, onde se faz um diagnóstico do limiar auditivo de forma mais minuciosa. O que você chama de tinnitus less, que eu estou entendendo que é para você fazer o diagnóstico do próprio zumbido, do próprio tinnitus. E o terceiro, onde você já entraria com um som, que a gente precisa entender que tipo de som é esse, que a gente vai conversar. Só que daí é condicionado e baseado em cima não só da audiometria do paciente, mas também do zumbido dele. Você faz ajuste em cima dessas duas informações, aí você dá uma terceira aí é onde você oferece a informação sonora, baseada nessas duas informações que ele tem, é isso? Sí, el principio que desarrolla toda la tecnología es poder identificar esas zonas irregulares de funcionamiento auditivo que se encuentran directamente relacionadas con la percepción de tinnitus y hacia esas zonas enviar estimulación. Ya después utilizar la estimulación a fin de que se pueda generar un efecto en el sistema auditivo. Ah, esse terceiro, ele faz ajuste da audição também, ou ele é um som como assim, ele é só um som como se fosse um ruído ambiental? Ou ele faz as duas coisas juntas? Porque o paciente ele pode ter uma lesão auditiva, uma perda de audição. Quando você faz o ajuste com a terapia sonora condicionada, você corrige a audição do paciente e você dá um som que seja nas frequências que o zumbido está, é isso? Sí, sí, está basado en poder estimular justamente esas zonas que se encuentran relacionadas entre lesión auditiva y percepción del tinnitus. Eu, eu não entendi muito bem essa tecnologia, né? São três programas, né? São softwares que são utilizados por um examinador e um terapeuta que vai aplicar essa tecnologia ao paciente, ou isso é um recurso que o próprio paciente adquire e ele vai usar como, com fone de ouvido ou não? E essa questão que a Sandra perguntou, eu também não entendi muito bem, se o paciente que precisa da reabilitação auditiva, ele vai usar o aparelho para amplificação e, além disso, usar o ruído do software. Ok, bueno, ahí hay dos informaciones muy importantes. Primero, no es un programa que vaya dirigido directamente al consumo de los pacientes. Es un programa que se utiliza dentro de la línea de tratamiento médico. Eso quiere decir, debe ser prescrito y además de que debe ser prescrito, debe ser direccionado por un profesional especialista en audiología o, bueno, el profesional que tenga a cargo la línea de manejo del tinnitus en el tema terapéutico. O paciente que tem perda auditiva e precisa de reabilitação com aparelho de audição. Sí, esto es importante tener en cuenta y es que una de las condiciones para entrar dentro del tratamiento de sonido condicionado es la no necesidad de amplificación auditiva. Eso quiere decir, son pacientes que no están haciendo uso de dispositivos de amplificación o que por sus exámenes básicos de audición no requieren de una forma inmediata de su uso. Son pacientes que tienen cierto grado de lesión y eso también tiene una coincidencia con lo que se quiere con la metodología de tratamiento. La metodología de tratamiento está basada en el principio de enriquecimiento de ambientes acústicos. Y este proceso de enriquecimiento de ambientes acústicos se está trabajando con buenas reservas cocleares. Entonces trabajamos con pacientes que tienen umbrales hasta cierto grado, que no requieren de un uso de amplificación, a fin de potenciar el uso del principio, de que el principio, como ya se ha dateado, que tiene un efecto bueno en términos del funcionamiento auditivo, tenga un mejor desempeño en estos pacientes que todavía tienen buena reserva celular y adicional a eso no tienen una necesidad imperativa del uso de amplificação auditiva. Entendi. Então, só quem tem indicação de usar a sua tecnologia são pacientes que, mesmo tendo algum tipo de lesão auditiva, eles não requerem o uso da correção, né, do aparelho de audição, para que na verdade, a tecnologia ele é um gerador de som, não é isso? Então, eu chamei inicialmente de terapia sonora, que acho que nem foi muito bem colocado. Ele é um gerador de som,
para que é um gerador de som, ou seja, o paciente vai ser colocado a ouvir aquela intensidade sonora nas frequências onde o zumbido existe. Hay otra cosa en la que nos diferenciamos, por ejemplo, de los generadores sonoros. Una de las principales diferencias es que normalmente los generadores sonoros se programan para utilizarse por encima del umbral auditivo, con un propósito principalmente de enmascaramiento. En el caso del RB134, lo que vamos a tener es una estimulación personalizada para uso a nivel del umbral auditivo. Entonces, este proceso a nivel del umbral auditivo lo que va a buscar es potencializar esos cambios que queremos más específicos en esas zonas que se encuentran afectadas. A diferencia, por ejemplo, de lo que podríamos tener con lo otro, que sería tal vez más un efecto de habituación. Tá, então ele não faz mascaramento, a ideia não é mascaramento, estímulo, tá, para gerar habituação. No, no específicamente la habituación. Si uno sigue la línea, lo que estaría haciendo el estímulo sería activando esas células en su rango de activación potencial, por decirlo así, y buscar efectos de un fenómeno que conocemos como temporal threshold shift, o los cambios temporales de umbral, a fin de lograr activar esas zonas y con eso poder tener activaciones en todo el circuito auditivo que nos permitir es algunas maladaptaciones que se han presentado. Entendi. Então, peraí, deixa eu repetir aqui. Então, na verdade, a tecnologia, ele é um enriquecimento sonoro para gerar ativação em células que não estão sendo ativadas, que, ok, podem gerar a habituação, que depois a gente vai explicar o que seria isso, né, Lígia? Mas a habituação é facilitar ou favorecer que o paciente deixe de ouvir o seu zumbido, né? Mas ele não faz mascaramento, porque na verdade a ideia é não mascarar, ele não garante a habituação, mas ele ativa as áreas que estão inativas. Essa é a proposta. Sí, sí, ese es el propósito que se tiene con la estimulación. La estimulación también tiene una forma de utilizarse. Normalmente la estimulación tiene cambios progresivos en el proceso de tratamiento. El proceso de tratamiento se establece durante 6 meses. Lo que se busca dentro del proceso de tratamiento son cambios neuroplásticos del sistema auditivo y de la representación auditiva. Y para esto se hacen monitoreos con el paciente más o menos cada 15 días para generar una progresividad del estímulo. Entonces el estímulo se reconfigura en cada uno de estos controles de acuerdo a lo que se presenta en el paciente. No solamente las medidas que se obtienen, que puede ser que el paciente equipare su tinnitus de una forma diferente entre un control y otro, sino también cómo se siente el paciente. ¿Es más o menos molesto? ¿Se ha presentado algún efecto positivo? ¿Se está manejando con algún nivel de intensidad el estímulo? Lo cual nos da el parámetro de modificación del estímulo. Por eso era que yo les mencionaba que el proceso de tratamiento es guiado por un terapeuta, porque todas estas cosas se van analizando sesión a sesión en búsqueda de realmente ofrecerle al paciente un tratamiento que esté personalizado a su necesidad y está hablando del tema auditivo. Na verdade, o tratamento dura, me corrija aqui, Juan, dura 6 meses, mas o terapeuta reconecta com o paciente a cada 2 semanas, pelo que eu entendi, a cada 15 dias ele vê o paciente para fazer ajustes em cima do que esse enriquecimimento sonoro está trazendo para ele, né? Se ele está percebendo benefício ou não. Y se va haciendo un monitoreo de cómo se va encontrando algunas características psicoacústicas del tinnitus, algunos registros de microaudiometría, y con eso se modifica el estímulo. Você repete as 2 primeiras etapas a cada 2 semanas? Normalmente digamos que cuando los centros están, digamos que comenzando con la tecnología, hacen un seguimiento muy, muy cercano.
Entonces, cada 18 días que tienen la cita, repiten todo el proceso. Entonces, repiten el proceso diagnóstico y programación de tratamiento. Ya digamos que en algunos contextos el seguimiento se puede ampliar. Entonces, digamos que la fase, ese pedazo de diagnóstico o de seguimiento con microdiometría y tinnitus LES se puede hacer mensualmente, quiere decir cada 2 controles. Tá, que tipo de som o paciente escuta, o Juan? Ele ouve o quê? O que que ele ouve quando ele está submetido a esse tratamento? Bueno, los estímulos que se generan a partir del software Reve son frecuencias medias moduladas de alta resolución. Esas frecuencias medias moduladas se establecen con, digamos que, una pauta de modulación y ese proceso de modulación se hace en la selección de un 24avo de octava, quiere decir en un punto muy específico de la cóclea, y con un rango de modulación que está en un tercio de octava. Ese es el estímulo que se usa. Pero entonces yo ahí quiero hacer también una claridad. Nosotros estamos enmarcados dentro de una terapia que es una terapia acústica pasiva. Como es una terapia acústica pasiva, realmente la estimulación no depende de la percepción del paciente. Por ende, cuando pedimos al paciente que programe su estimulación en su dispositivo, el paciente lo que está haciendo es buscando su umbral para lo que se programó. Entonces el paciente realmente está utilizando el volumen más cercano a su umbral, por lo cual durante los periodos de estimulación básicamente es como si no lo estuviera escuchando el estímulo. Inicialmente lo puede estar sin escuchar y al corrido de la mitad del periodo de estimulación, que pueden ser 25 minutos, el paciente puede volver a percibir que se siente un poco, que eso sería algo indicativo de eso que yo les mencionaba, que es el temporal threshold shift, de esas zonas frecuenciales que estamos estimulando. Então, peraí, o paciente vai ser submetido a um estímulo sonoro para ativar as áreas que estão inativas, mas é uma participação passiva que ele não ouve o som. Mas que depois de 25 minutos, como existe ativação, ele pode passar a ouvir em algumas circunstâncias. Sí. Nosotros normalmente lo que hacemos en el software es, con base a las medidas que se tienen, se toma una decisión de programación. Se ve cuál es la zona que se va a estimular, si va a ser una zona de un determinado tamaño, si va a ser una zona más concentrada, si se va a hacer en los 2 oídos, si se va a hacer solamente en uno, o si va a tener de pronto algún cambio en términos de modulación. Si no hay, digamos que ya después de que se toman todas estas decisiones, la situación es que el paciente se le programa el estímulo del nivel del umbral auditivo o su nivel mínimo de escucha con un rango. Ese rango normalmente es un rango de 20 decibeles, con lo cual el paciente inicialmente en su dispositivo va a tener un estímulo que escucha, ¿sí? Que va a escuchar. Y lo que se le va a pedir al paciente es en su dispositivo ir disminuyendo los niveles de volumen en búsqueda de ese punto de umbral, que sería ese punto donde la estimulación está más cercana al umbral auditivo, suele ser también más específica, no es traumática, ya que estamos trabajando en la mayoría de casos con zonas que se encuentran con algún grado de lesión y pues permite que el efecto tenga un buen desempeño. O dispositivo, ele fica perto do paciente ou ele coloca, pelo que eu entendi, ele pode precisar só em um ouvido, ele não coloca, ele não é para os 2 ouvidos necessariamente, é isso? No, Pode se ser. puede hacer solamente en un oído, eso depende cómo está el tinnitus del paciente. Eu entendi. Aí ele coloca como se fosse um fone de ouvido, é isso? Un auricular de inserción. Es un auricular de inserción y Ah. es un dispositivo de reproducción de MP3. Então, você começa com o volume ele ouvindo e ele só é acionado, na verdade, quando o paciente deixa de ouvir. Sí, el paciente va a programar sus estimulaciones siempre en ese nivel mínimo o el nivel donde se pierde, entre comillas,
la Não, percepción. é a audição inconsciente. A audição inconsciente. Você mexe com Y, a audição inconsciente. exacto. Entonces el paciente se lo coloca y él va a hacer sus actividades común y silvestre dentro de su vida cotidiana, sin interrumpirlas por estar haciendo su estimulación. Los periodos de estimulación se establecen de 40 minutos y al paciente se le piden 2 periodos de estimulación al día, con lo cual se tendrían 80 minutos de estimulación, ¿no? Eso está basado en términos de no superar la fatiga auditiva por estimulación acústica directa, ya que estamos hablando pues de una estimulación que Então estamos você haciendo en estimula pequeño em grupo. 2 momentos diferentes. Sí, normalmente en la mañana, 40. en horas de la mañana y en horas de la tarde-noche. 40 minutos cada 2 vezes ao dia por 6 meses. Vocês têm aplicado já na clínica em pacientes ou ainda em fase de pesquisa? E qual que é já a experiência de vocês e como como são esses resultados de vocês? E as bases científicas Sí, também, se você puder falar para a gente um pouco sobre sí, bueno, os resultados, as hablando, evidências. hablando del término de bases científicas de por qué se desarrolla toda esta línea de tratamiento, inicialmente está lo que tenemos como enriquecimiento de ambientes acústicos. El principio de enriquecimiento de ambientes acústicos con 1 o 2 octavas ha mostrado una serie de beneficios importantes. La mayoría de estas investigaciones están en modelos animales, aunque ya hay algunas que también se han hecho en humanos, mostrando que esto se replica. Quiere decir, mostrando que lo que se había visto en animales, que tenía que ver con efectos antioxidantes, con efectos de resistencia adquirida al ruido, con efectos de mejorar el impulso nervioso e incluso tener el potencial para ayudar al mapa tonotópico a reorganizarse, también pueden migrar hacia los humanos después de que se utilicen bien. Luego de eso viene el tema de la clínica del tinnitus. Y hablando de la clínica del tinnitus, el entendimiento del tinnitus como de origen de lesiones o alteraciones auditivas que se decodifican en un punto frecuencial específico, en donde resaltan toda una serie de estudios como la estimulación personalizada tiene un efecto superior que la estimulación no personalizada o la estimulación generalizada, y de cómo la estimulación hacia las zonas frecuenciales que se encuentran normalmente relacionadas con las características psicoacústicas del tinnitus tiene un mejor desempeño. Entonces, teniendo en cuenta estas líneas que yo les menciono, es que EarLogic desarrolla una línea de tecnología para implementar este proceso, para implementar un enriquecimiento de ambientes acústicos dentro de una terapia de tinnitus direccionada, personalizada y progresiva, que va a dar un acompañamiento al paciente también según los lineamientos. Entonces, si uno revisa algunas de las literaturas, va a encontrar que dentro de estos procesos de terapia acústica, lo que siempre está registrado es entre más o menos 6 a 8 meses para que los pacientes tengan este proceso neuroplástico que estamos buscando. Entonces, estamos alineados con estos principios, que es como lo que estamos haciendo ahora. Y hablando del tema de las pesquisas o de los estudios, resulta que aquí en Colombia ya se han corrido diferentes pilotos de estudios con pacientes con tinnitus con las características que yo les mencionaba. Entonces son pacientes que presentan conservación auditiva, no requieren del uso de amplificación, eh, tienen, tienen una correlación entre las zonas de alteración auditiva y la percepción del tinnitus, y adicional a eso presentan un nivel de discapacidad significativo. Hay otros aspectos que se tienen en cuenta, como que el paciente no esté en el manejo de una enfermedad ontológica de base, que eso pues resulta ser un factor interviniente por la propia enfermedad. Entonces, a estos pacientes se los ha tomado y se han desarrollado esos pilotos de estudio, encontrando beneficios interesantes. Beneficios que van en la reducción de los niveles de discapacidad autorreportados de los pacientes, el THI,
de 2 a 3 grados en ese periodo de los 6 meses de tratamiento. Igualmente también se ha visto disminución en los niveles de reacciones al tinnitus o el TRQ, Uhum. que es otro cuestionario que se utiliza también acá para hacerle seguimiento. Sim. En ese se ha visto reducciones de 1 a 2 grados en los niveles de reacciones frente al tinnitus. Se han visto también en la escala visual análoga más o menos disminuciones de 5 puntos de diferencia entre la medida pre y post, y estudios más recientes que vienen dateando el tema de las características psicoacústicas del tinnitus nos vienen mostrando que se presentan cambios en cómo el paciente equipara de su primer momento al momento final de tratamiento, teniendo características como que la frecuencia suele variar o teniendo características como que el tinnitus suele disminuir en ese nivel de desfase que se presenta Uhum. entre un primer momento y un último momento, lo cual guarda relación también con lo que refieren los pacientes. Siento que mi tinnitus está mejor, siento que mi tinnitus es menos frecuente, siento que mi tinnitus es menos molesto. Si bien no Tá. estamos trabajando en una estrategia que vaya a hacer que el tinnitus desaparezca y vaya a quedar en el cero, o que ese desfase Uhum. quede en cero, estamos trabajando en que ese desfase se cierre lo más que se pueda en esos pacientes y que con la estimulación el sistema auditivo pueda tener la mejor organización que se pueda a partir de toda esta estimulación que le estamos dando. Y más importante, no solamente de la estimulación que le entrego hoy y le digo vuelvan 6 meses por ella y me muestra a ver cómo le fue en 6 meses, sino de la estimulación que le entrego hoy y monitoreo en 15 días y vuelvo y monitoreo en otros 15 y así, que me ayuda también a ir haciendo un proceso terapéutico con el paciente. Tá, então, resumindo aqui, vocês fizeram alguns pilotos, percebendo que tiveram resultados positivos no THI, que é um questionário para zumbido, né? No TRQ, e na escala visual analógica. Eu só não entendi de quantos pontos, você falou graus, eu não entendi quantos pontos. Na escala visual foram 5 pontos, né? Mas, Más o menos mas 5 foi puntos de significativo. aumento. Tá, foi significativo, ou seja, não só o nível de percepção, mas também o de inquietude do paciente em relação ao zumbido, né? Uhum. E a estimulação depois de interrompida, existe sustentação dessa ativação feita, não? O paciente fica bem. Vocês fizeram esse estudo para saber quanto tempo depois de terminada a estimulação o paciente ele fica bem? Ou essa informação vocês não têm? Con algunos de los pacientes se ha hecho el follow-up. Entonces, los Sim. pacientes finalizan el proceso de tratamiento y se hace la documentación de algunos de ellos en el follow-up. Sin embargo, dentro de los estudios específicamente, solamente se reporta o solamente se ha reportado hasta el momento el periodo de tratamiento, que son los más o Uhum. menos 6, 7 meses que se hacen con el paciente hasta el final de la consulta. ¿Qué hay que mencionar? Hay que mencionar, por ejemplo, que aunque se tiene todavía contacto con esos pacientes de los diferentes centros que han desarrollado los tratamientos, uno, no se tiene gran reconsulta, lo que quiere decir que los pacientes terminan el tratamiento y muy posiblemente mantienen sus resultados eh, como finalizaron el tratamiento, porque no hay una reconsulta de me encuentro mal, necesito que me reprogrames el estímulo, volvió el tinnitus fuerte, cosas como esas. El nivel de reconsulta yo creo que es muy, muy bajo. No creo que alcance más del 2 o 3% de los pacientes que ven los centros que están en el proceso de tratamiento y que terminan el proceso de tratamiento. Entonces, en los estudios como tal, no está dateado eso, pero es posible que se tengan buenos resultados de mantenimiento, para lo cual también es importante tener en cuenta que cuando los pacientes terminan el tratamiento, ellos no suspenden la estimulación por completo. Los Hum. pacientes terminan el proceso de tratamiento y se les deja una estimulación adecuada a su perfil auditivo
recopilando todos los puntos frecuenciales que se han trabajado durante el tratamiento y se les deja para su uso. Digamos que ya no se les va a pedir que hagan uso como cuando están dentro de tratamiento, porque ya mi objetivo no es, digamos, que entrar en esa fase fuerte de cambios, sino mantener tal vez los que están. Entonces se reduce la frecuencia de uso con ellos e incluso se puede dejar con uso a demanda, que los pacientes pueden utilizarlos en el caso de haber mejorado mucho frente al proceso de tratamiento, pueden utilizarlo solamente previo y posterior a la exposición de algún factor que ellos hayan determinado o hayan identificado que genera cambios Tá. significativos en sus tinnitus. Entonces, por ejemplo, ellos dicen el ruido hace que mi tinnitus cambie mucho. Se pueden hacer estimulación ya post tratamiento, previo a la exposición y posterior a la exposición, lo cual ayuda al sistema auditivo a regular ese cambio abrupto que pudiera Sim. llegar a estar presentando. É, eu tô entendendo. É como ele vai funcionar como se fosse o que ele está falando aqui. Deixa eu repetir, eu acho que vale a pena repetir, né? É que não tem follow-up ainda, os estudos maiores estão realmente ali nos 6 meses, né? Mas a ideia é fazer uma manutenção do uso a depender da necessidade do paciente. E principalmente nessas situações de exposição a ruído, né? Que ele pode estimular pré e pós-exposição. E é interessante quando você fala isso, porque dá uma ideia muito neuromodulatória, né? Ou seja, como existe a ideia inicial é fazer uma neuroplasticidade, ou seja, modificar aquela área, né, por estímulo, ativar o que não está ativo, né? Isso com certeza precisaria de uma manutenção. Então, porque senão ele entra em desuso novamente, né? Sí. Então, faz todo sentido, faz todo sentido. Então, ele entraria no início como um enriquecedor sonoro, mas na manutenção... Aliás, tudo isso é neuromodulação, né? Mas se não tiver manutenção, aí ele volta para o padrão prévio, né? Sí, Provavelmente ele vai voltar para o padrão prévio. es posible que si no se mantiene el uso de alguna forma o con, así sea poca, pero con frecuencia, Isso. ese proceso vuelva y se revierta de alguna forma y Aham. por eso se les sugiere que mantengan su uso. Algunos pacientes mantienen su uso y digamos que si se Sim. recomienda, por ejemplo, disminuir su uso a úsalo cada tercer día o úsalo día de por Sim. medio, Isso, lo sim. siguen haciendo. Uma coisa que eu Sin achei embargo, bem sí hay otros pacientes interessante que é a gente dicen, no, yo estar ya me siento falando bien. de uma neuromodulação, né? Acho que travou aqui. Desculpa. Fala aí, Então, Lígia. uma coisa que eu achei interessante é a gente falar de realmente um treinamento, neuromodulação, né? Não deixa de ser uma forma de neuromodulação, da gente trabalhar essa plasticidade da própria via auditiva, né? Que é algo que desde o início, quando a gente fala em terapia sonora, a gente pensa em vários recursos, várias formas diferentes aí de ter benefício, mas uma delas, né? Principalmente quando a gente não está simplesmente mascarando, quando a gente está ali realmente tentando ali um treinamento auditivo, a gente está trabalhando na plasticidade da própria via auditiva, né? Então, Sim. Algo que já que já se estuda há muitos anos, mas que a gente sabe que tem alguns pacientes respondem bem, tem muitas evidências de que é uma boa terapia, mas muitas vezes a gente não atinge sozinho ali resultados muito expressivos, né? E aí a gente está voltando aí, usando a própria terapia sonora, buscando neuroplasticidade na própria via auditiva e sem ter um desconforto que muitas vezes faz alguns pacientes recusarem de cara a terapia sonora, que é o fato de estar ouvindo um ruído o tempo inteiro. Ele fala, alguns pacientes trazem isso, né, quando são ofertados aí a terapia sonora convencional. Não, eu já tenho um ruído que não me deixa e a gente vai agora colocar um segundo ruído, um segundo barulho que pode ser que venha me incomodar. Então, uma forma da gente estar trabalhando na via auditiva, essa plasticidade da via auditiva, sem ter um ruído que ele escute ali o tempo inteiro e que provoque um desconforto, né?
É muito legal, porque daí ele soa para mim mais terapêutico mesmo, assim, no sentido de reparo, né? Então não é uma, como é que fala? Isso que ele me corrigiu no começo falando que é um gerador de som, ele não é exatamente isso, né? Porque né, ele não é isso. Então a ideia é fazer o reparo da via mesmo, a reorganização de áreas que estão desativadas, né? Trabalhar a Nossa, muito plasticidade mesmo, interessante, né? muito interessante. Olha que eu já estou tentando entender, já conversei, o Juan já me explicou, já fui apresentada, mas não é fácil até. Acho que agora estou conseguindo replicar. Depois dessa segunda conversa com o Juan aqui, que a gente já conversou muito rapidamente, não foi em congresso? Então, acho que agora eu estou conseguindo entender um pouquinho mais a tecnologia. Ela faz todo sentido mesmo, né? A E, grande questão é a impregnação, é a sustentação pós-término oficial, vamos dizer, né? Que é o grande, né, de interesse para o paciente, termina sendo isso, né? e tem alguma questão que tem sido um desafio maior para vocês no uso, na aplicação dessa terapia? Digamos que uno de los desafíos que pueden llegar a presentarse eh, puede llegar a ser el tema de uso con ciertos pacientes que no tengan la capacidad, por ejemplo, de manejo tecnológico. Entonces, como la terapia depende de que el paciente programe y utilice un dispositivo, entonces, Uhum. si estamos tal vez Ah, frente a un adulto mayor que no maneja tecnología, que no tiene celular, puede certo. ser una limitación. É. Por otra Se parte, ele não usa. con la selección que se hace de los pacientes, el nivel de adherencia suele ser muy bueno. Como estamos Uhum. seleccionando a unos pacientes específicos en una línea de manejo realmente, entonces el nivel de adherencia suele ser muy bueno, es superior al 95%, el nivel de deserción suele ser muy bajo y es precisamente por eso. Estamos normalmente con pacientes que tienen un nivel de molestia significativo, que van a desarrollar la terapia completa, que sienten beneficio de los procesos que estamos haciendo. E a contraindicação principal é o paciente ter perda de audição assim, que precise ser reparada, né? Então, o paciente está nessa condição de perda de audição, ele não vai ser beneficiado, né? Porque No, não. Ah, no. Lo que ah, sucede son varias cosas. Una de las situaciones es que frente a la deficiencia auditiva susceptible de amplificación, por ejemplo, hablando de una audiometría tonal y una audiometría vocal, que se desplazan ambas de una forma significativa, la compensación auditiva sigue siendo la primera medida para ayudar al sistema auditivo a reorganizarse. Y por el compromiso que se tiene en la audición funcional, pues es necesario que eso se presente y sea lo más permanente que se pueda. Pero por el otro lado tenemos los pacientes que sí se benefician, que son aquellos que no se benefician del uso de amplificación, que tienen tal vez lesiones uhum, localizadas dentro de su audiograma y que muy probablemente frente al uso de un dispositivo de amplificación no van a sentir el beneficio. Entonces ese es el paciente que tiene una lesión tal vez en los 4000 hercios o tal vez tiene una caída en su audiograma de 4000 en adelante, de 8000 en adelante, al cual yo le pongo un dispositivo auditivo y el paciente escucha peor con el dispositivo eh, y siente más molestia tal vez con su tinnitus. Y eso tiene que ver con que los dispositivos tienen un margen, o la tecnología tiene un margen para brindar ese beneficio en términos de las características escucha. Y pues es uhum. mucho mejor cuando existen lesiones más grandes. Entonces, eso sería una, que las lesiones auditivas no fueran susceptibles de amplificación y adicional a eso se tienen en cuenta cosas como que el paciente no tenga una enfermedad otológica pendiente de manejo o una enfermedad otológica fuera de control. También lo tenemos mucho dentro de los pacientes con enfermedad de Meniere que no están medicados o que no tienen dieta y que tienen crisis vertiginosas y crisis de tinnitus y fluctuación auditiva.
No aplica para pacientes que tienen afectaciones del oído medio, específicamente todas aquellas que disminuyen la transmisión de información, otitis, tumores, osificaciones, todo ese tipo de cosas, tampoco aplica para estos pacientes, pues debido a Ah, esas dificultades en la conducción que también están atenuando el proceso de tinnitus. quando a condição auditiva dele é como se fosse mais importante do que o próprio zumbido, né? Então, mesmo que ele tenha um zumbido com um certo impacto na vida dele, mas se ele tem muita questão auditiva, é por diversos motivos, isso vai contraindicar, né? Sí, sí, É, acho que é. esa es otra cosa a tener en cuenta. Nosotros estamos detrás y con mucha certeza estamos detrás de un fenómeno dentro de nuestra audición y dentro de nuestro sistema auditivo. No estamos con una tecnología que de pronto de una forma mucho más ambiciosa busca acobijar a todos los pacientes con tinnitus. No. Estamos en un Uhum. nicho de Sim, pacientes que tienen unas sim, características específicas y esto está sim, realmente alineado a todo lo que viene en investigación. Y lo que viene en investigación es, sim, tenemos diferentes casos de pacientes con tinnitus. No todos son iguales uhum, y por ende no todos pueden ser metidos dentro del mismo costal esperando que todos obtengan el mismo beneficio. Y ese sim, ha sido una de las cosas que hoy en día lleva a pacientes y a profesionales a caer en la desinformación o caer en la aham, desesperanza. No hay nada que hacer o lo sim. único que hay que hacer es colocar un dispositivo auditivo o en definitiva, pues no hay nada que te pueda É ofrecer. para um nicho, né? É. Não é para todo mundo, né? Assim, é para um nicho específico, né, de pacientes, né? Muito interessante, né? E a Nossa, muito interessante. disponibilidade? Qual que é a disponibilidade dessa terapia? Ela está disponível na Colômbia para quem tiver interesse e para quem está fora já existe essa previsão de estar disponível? Bueno, en Colombia hay aproximadamente 65 centros audiológicos que utilizan la terapia, desarrollan los procedimientos. Y normalmente estos centros lo que hacen es que se especializan a un nivel en donde básicamente comienzan a funcionar como clínicas de tinnitus, específicamente para buscar la mejor opción de tratamiento dependiendo pues de cada uno de los casos de los pacientes. Y aquí en Colombia es cubierto por medio del sistema de salud, pero no es, digamos que, o procuramos que no sea un tema de como los pacientes que van a la boutique y compran algo, sino que realmente sea un paciente que se beneficie. Por eso es un paciente que tiene que haber pasado por otorrinolaringología, tuvo que haber recibido sus exámenes, tiene que tener un análisis del caso específico y con eso se verifica si realmente hay la necesidad de tratamiento, si el tratamiento va a tener un buen efecto en él y ahí se utiliza con los pacientes. Para Brasil va a haber un representante también allí, el representante que va a tener la tecnología y que ya la tiene en trabajo allí en Brasil, se llama BP Help. Y BP Help va a comenzar a manejar BP. la tecnología a nivel de Brasil para que los consultorios puedan comenzar a tenerla, a ofrecer los procedimientos, Sim. a realizar pruebas con ella, a ver a los pacientes. É, acho que está em processo de autorização na Anvisa, até onde eu estou sabendo, né? Eles estão tentando entrar, né? Mais alguma coisa, Lígia? A gente tinha várias perguntas aqui, mas eu Não, acho que é pelo nível de. Acho que a gente abrangeu aí bastante a gente, coisa. É. a gente passou bem Acho que a por. gente conseguiu. Mas acho que o recado importante para os nossos ouvintes aqui é perceber que o mundo não esqueceu, né, o zumbido, né? O zumbido não está esquecido aí. Né, você vê tecnologias novas, né, feito essa que o Juan está trazendo, né, pelo nível de complexidade que o zumbido tem, né? Estudos eles continuam acontecendo no mundo inteiro, né, para trazer
melhor entrega, né, para o paciente, né, para ele ter algum benefício, se não for com uma tecnologia, que seja com outra, né? Então, os pacientes nós todos somos muito diferentes, né, uns dos outros, né? Então, eu acho que isso é o interessante, é saber que as pesquisas estão ativas no mundo inteiro, né? E que daí tudo para esse bem maior aí do paciente, para que ele fique bem com seu zumbido. Ou que se livre dele, né? Naquela coisa, se livre dele. E que as medidas Muito bom. terapêuticas que a gente possa ofertar, né, para os nossos pacientes tenham assim um embasamento tanto na fisiopatologia, né, do próprio zumbido, como nesse perfil, né? Como o Juan falou muito bem, existem muitos pacientes, a gente não tem a pretensão de com um recurso atingir a todos os grupos, mas pelo que se propõe, existe um grupo de pacientes que pode sim se beneficiar. Isso eu acho que é um recado bem importante. Isso, também é excelente, exatamente. Não é para todo mundo, mas para quem se encaixar nesse nicho, né, ele vai ter a possibilidade aí, né, de se confrontar com essa tecnologia nova, né? Nossa, Juan, parabéns aí e super obrigada aí pela sua participação aqui conosco aqui no Zcast, né? Eu espero que todos aproveitem muito aí, né, e que traga luz para muita gente, né? E quando isso chegar ao Brasil, né, que seja aí uma possibilidade aí para esse nicho, né, de pessoas que compõem aí esse grupo. Né? Sí, sí, señora. Muito bom. Con todo gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sim, sim. E nos vemos em breve. Nos vemos em breve. Isso, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.